Bueno, buenas tardes a todos los presentes y nos estén siguiendo por las redes también. A este segundo día de la jornada de Ciencia y Tecnología en el de San Francisco. Vamos a continuar con la primera charla, con la primera disertación que estaba prevista para esta tarde. Vamos a presentar a Leonardo Arietti y a Víctor Marelli. Los dos son colegas de la carrera de Ingeniería Mecánica de UTN Santa Fe. Los dos son ingenieros mecánicos por UTN Santa Fe. Leonardo Arietti tiene un máster de la Universidad de Barcelona en producción e ingeniería integrada por ordenador. Es profesor asociado en Ingeniería Mecánica 2, integradora de la carrera. Actualmente es consejero directivo docente por el Departamento de Mecánica en su facultad y es director del área de diseño en el grupo UTN, denominado GIMA, de la facultad, Grupo de Ingeniería Mecánica. Mientras que Víctor Marelli es JTP en la asignatura de Diseño Mecánico de la misma carrera, profesor adjunto en Tecnología de Fabricación de la Tecnicatura Superior en Mecatrónica. Y también es miembro del mismo grupo GIMA, Ingeniería Mecánica Aplicada. Así que los dejamos. Bueno, muchas gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, bueno, queríamos agradecer porque para nosotros es un gusto poder estar acá, digamos, compartir entre facultades toda un poco la experiencia, es siempre enriquecedor, así que bueno, el agradecimiento. Y bueno, ya un poquito nos habían presentado, nosotros somos ingenieros mecánicos, somos docentes, compartimos un poco las mismas inquietudes. Nuestra disciplina es ingeniería mecánica y pertenecemos, además de ser docentes, pertenecemos a un grupo donde realizamos diferentes actividades. Por ejemplo, investigación, capacitación, servicios. Bueno, y algunas de esas actividades quedan a veces reflejadas y terminan en alguna presentación, alguna exposición sobre alguna temática de interés. Como por ejemplo, en este caso, sobre ingeniería inversa. Bueno, la idea un poco es, en esta presentación, hacer un pequeño recorrido, empezando por qué es la ingeniería, cómo la ingeniería a lo largo de la historia, digamos, brevemente, digamos, fue haciendo sus pasos como precedente a lo que es la ingeniería inversa. ¿Sí? Vamos a ver algunos casos típicos de ingeniería inversa que se dieron sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, ¿sí? Para después entrar con qué es la ingeniería inversa, cuáles son las etapas un poquito de desarrollo de ingeniería inversa y orientarlo a un caso práctico que tuvimos nosotros en el laboratorio, que trajimos ahí algunas piecitas para que compartamos y veamos y disertemos un poquito y charlemos sobre ese tema. Entonces, bueno, para arrancar, digamos, todos acá estamos en el ámbito de la ingeniería, ¿sí? La ingeniería como uso de principios científicos para desarrollar, diseñar y construir, en nuestro caso que somos mecánicos, máquinas. ¿Sí? Si vamos a las otras especialidades, van a ser sistemas, procesos, bueno, en nuestro caso, máquinas, estructuras, una actividad que transforma el conocimiento en algo práctico, ¿sí? Y eso nos interesaba ponerlo porque es algo que es inherente al ser humano, ¿sí? Desde los orígenes del ser humano, cuando empezamos a caminar en dos patas, ¿sí? Y empezamos a transformar la naturaleza, empezamos a encontrar herramientas que nos ayudaban a poder sobrevivir, digamos. El Homo sapiens empieza a hacer herramientas con las cuales puede transformar el mundo, ¿sí? Fíjense que lo que decía recién, la ingeniería transforma un conocimiento en algo práctico. Y si bien en esta época no estaban sentadas las bases de la ingeniería, de las ciencias, fíjense cómo el hombre ya va creando lo que en física 1 se conoce como máquinas simples. La palanca, la polea, la rueda. Bueno, justamente transformar, digamos,
algo que el hombre sabía, no sabía cómo o el por qué, pero en algo práctico. Y siempre con esa premisa de tomar algo e ir mejorándolo. ¿Sí? Siempre ese concepto que lo tenemos inherente al ser humano, ¿sí? Más allá que estudiemos o no estudiemos algo técnico, lo tenemos incorporado de tomar algo y si lo tenemos que o reproducir o hacer uno nuevo, ya analizamos y avanzamos. Bueno, a lo largo de la historia vemos expresiones de ingeniería, no en este caso de mecánica, más orientado a la construcción, pero no podemos negar que esto está atravesado por conocimientos de ingeniería. ¿Sí? Estaban presentes y eran una tradición que se iba también transmitiendo, que es lo que hacemos en una universidad. Fíjense que estamos hablando de 2000 años atrás, 5000 años atrás. Y bueno, más adelante en la historia siempre atravesado mucho por la industria bélica, ¿sí? O las necesidades bélicas, donde los recursos eran más importantes, porque era una necesidad muy importante de las sociedades, aparece, bueno, toda una maquinaria, ¿sí? Se habla de, ustedes vieron el término ingeniería, viene del ingenio, ¿sí? Ingeniero, el sufijo ero es el que hace, ¿sí? En este caso, el que hace con ingenio. Entonces, en latín, digamos, ingenium era una máquina de guerra. Y el ingeniero era el que operaba la máquina de guerra. ¿Sí? Es como para ir ubicándonos y para ir avanzando en este concepto de ingeniería a lo largo de la historia. Ya más adelante, en la Edad Media, bueno, caso emblemático, Leonardo da Vinci, ¿sí? Muy dedicado, financiado también a hacer máquinas de guerra, y en la Edad Media el ingeniero también era el que hacía máquinas de guerra, y muchas veces asociado con máquinas riesgosas. ¿Por qué? Porque cañones, fuerzas, explosiones, o sea, eran máquinas a veces consideradas peligrosas, digamos. Y también, como, claro, rodea un poco la idiosincrasia del momento, máquinas del demonio. Claro. Sí. Bueno, y expresiones de Leonardo de otro tipo de máquinas, digamos, es el ingeniero, digamos, por antonomasia de la Edad Media. Bueno, y ya en la Revolución Industrial ya aparecen las máquinas dominando ya la escena, ¿sí? Aparece otro concepto de producción, ¿sí? Y muchas de las máquinas que se iban produciendo eran muchas máquinas únicas, ¿sí? Desarrollos únicos, que ante una reparación, ante un nuevo desarrollo, ante una mejora, ¿cómo hacían? No teníamos, en ese momento, no había una estructura de ingeniería donde estaban los planos, los desarrollos, todo debidamente catalogado y guardado, no. Empieza a aparecer el concepto acá de ingeniería inversa, es decir, tomar lo que está hecho, ¿sí? Y en base a lo que está hecho, poder volver a hacerlo y, si es posible, mejorarlo. Situémonos que veníamos de una época en donde había artistas y artesanos. Quienes fabricaban las máquinas eran los artesanos. Los artesanos eran quienes fabricaban las máquinas. Bueno, acá pasamos ya a otra etapa en donde, bueno, se fue dando a la fuerza a veces. A la fuerza en el sentido de que los avances se sucedían como se podía, y bueno, a veces los artesanos quedaban reemplazados por alguna máquina que realizaba algunos trabajos, pero no había un sistema, digamos, que dijera, bueno, lo que son tolerancias y ajustes todavía no habían sido desarrollados, no habían sido estudiados. Es decir, no existía el concepto de intercambiabilidad. Entonces eran todos dispositivos o máquinas únicas. Y si algo se rompía, no existía el repuesto que bajo de la estantería y lo recambio. Entonces, bueno, cada máquina era uno a uno. Si algo se rompía, había que reconstruirlo de alguna manera. Bueno, ahí
tampoco, no existe ni siquiera el concepto de ingeniería inversa, pero ya empieza a existir un poco la necesidad. Y acá hicimos una referencia un poco de otra disciplina, ¿sí? Esta es una escuela de diseño de principios del siglo XX, que fue muy importante, sobre todo en el ámbito de la arquitectura y del diseño. Pero ¿por qué lo traemos? Porque esta frase, digamos, la forma sigue la función. Es como un eslogan de la escuela de diseño. Un eslogan de la escuela, y es un poco lo que buscamos nosotros tener también como fondo de lo que es la ingeniería inversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar esa forma. Cuando diseñamos, si bien aprendemos todos los conceptos y mencionamos todo lo que vamos a hacer, después lo tenemos que plasmar en una forma. Y lo diseñamos o, mediante la ingeniería inversa, ya vamos a ver, lo tomamos, digamos, ¿sí? De algo que ya está hecho. Entonces, bueno, esta escuela de diseño fue muy importante porque también lo que hizo fue teorizar, digamos, todo lo que es la estandarización. ¿Sí? Acá ya se hablaba de estandarización y trató de aunar un poco lo que decía Leo, lo que eran los artesanos y el que producía las cosas. ¿Sí? Nosotros a veces entre diseñadores e ingenieros tal vez no congeniamos mucho, pero bueno, quisimos tomar esto es una escuela de diseño industrial, y justamente esto es el concepto que, digamos, viene a buscar la ingeniería inversa, que es justamente la temática que nos ocupa. Así que con esto tratamos de reivindicar un poco el... Bueno, entonces, ahí llegamos al concepto de ingeniería inversa, después de este breve recorrido histórico que hicimos, como un proceso llevado a cabo con el objetivo de obtener información, ¿sí? O un diseño a partir de un producto existente. ¿Sí? Acá ya el producto existe y nosotros queremos tomar información, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar cuáles son sus componentes, de qué manera interactúan entre sí, cuál fue el proceso de fabricación y, si es posible, mejorarlo. ¿Sí? La ingeniería inversa es un método válido de desarrollo de productos. ¿Por qué pusimos eso así como muy claro? Porque muchos toman ingeniería inversa como copia. ¿Sí? ¿Qué es ingeniería inversa? Es copiar dicho de un modo elegante. Bueno, vamos a identificar eso, digamos. ¿Sí? Es un método de desarrollo de productos. ¿Sí? Entonces, aplicar ingeniería inversa supone profundizar el estudio de funcionamiento, como decíamos al principio. Estudiamos cómo funciona y, si es posible, lo mejoramos. ¿Sí? Ese es el... Cualquier cosa pregunten, cortan, pregunten, agregan cosas, no paran, ¿sí? No lo dijimos, pero está... Y sobre todo ahí, o sea, como un método válido de desarrollo, también queremos recalcar eso de que no es copiar y no es ni inmoral ni ilegal, depende cómo se haga, es un método válido para el desarrollo del producto. Nosotros lo hicimos hace unos meses, tomando una caja de la posibilidad de tomar así, se lo preguntado. Se extravió, de eso se hizo una modificación, la gente de fábrica de grafos, tomó una caja francesa, se hizo el extranjero, y después a partir de eso se... Claro, exactamente, sí, sí. Bueno, puede fallar ahí también. Bueno, acá enumeramos varios motivos, digamos, por los cuales hacer ingeniería inversa, no para que lo leamos a todos, digamos, pero hay muchos motivos de no disponibilidad de piezas. ¿Sí? El fabricante de un determinado producto dejó de existir, no tiene ingeniería. ¿Por qué? Porque es un producto que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y no tiene la ingeniería necesaria para poder reproducirlo. ¿Sí? O porque la ingeniería que está disponible es una ingeniería de otra época, con un plano en 2 dimensiones que no me sirve para poder reproducir esa pieza, esa máquina. Entonces, ahí la ingeniería inversa me ayuda, digamos, a
rehacer la ingeniería para continuar el proceso. Justamente acá en San Francisco hay mucha tradición de modelistas, que muchas piezas se hacen, bueno, hay muchas maneras de fabricar productos. Lo puedo hacer, por ejemplo, mediante fundición. Hago un modelo y después, en el molde, yo voy a colar el material. Entonces obtengo piezas a partir de un modelo. Ese modelo, como decía Víctor, si la ingeniería es muy vieja, tal vez ni siquiera existe información, solamente en los planos aparecerán las medidas para el mecanizado posterior. Pero, por ejemplo, tal vez no existe información sobre cómo construir el modelo. Entonces, las superficies de las piezas no están definidas. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de formas orgánicas, reemplazables, yo tengo que hacer una prótesis para una persona, o para cualquier elemento, que tenemos nosotros, donde requiere un estudio de ergonomía, digamos, muchas veces el proceso de ingeniería es inverso, primero se hace el elemento, se lo verifica, y luego se hace la ingeniería levantando la información de un objeto que ya existe, ¿sí? Está hecho por un artesano. Claro, ¿sí? No existen tecnologías que me digan cómo se siente en la mano un producto. Entonces, bueno, se hace el producto y después se levanta la geometría de alguna manera. Bien, bueno, y hay algunas otras más, no vamos a... Igualmente es un poco todo lo que venimos comentando desde esos orígenes. Bueno, y esto como una forma bien gráfica de ver las etapas de diseño en ingeniería directa, que paso de tener especificaciones, restricciones, todos los datos de lo que quiero hacer y todas las necesidades de lo que quiero hacer, y lo plasmo en un diseño, lo evalúo, ese diseño puede ser por herramientas asistidas por computadora, puede ser por una evaluación real del producto, y hasta obtener un producto definitivo. Esa es, digamos, la ingeniería directa. Ingeniería inversa es el camino contrario. Tengo un producto que, ya dijimos, requiere modificaciones, mejoras, ¿sí? Nuevos materiales, entonces el camino es inverso. Tomo los datos del producto, ¿sí? Reveo el diseño y redefino las especificaciones. Nosotros a veces es como que quedamos muy encasillados en que ingeniería inversa solo se circunscribe a las formas. Tal vez no tiene a veces que ver exclusivamente con las formas, como sea, materiales, procesos de fabricación. ¿Sí? Bueno, y acá enumeramos 3 etapas, digamos, de extracción de información, ¿sí? Forma y parámetros de diseño. Luego modelado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que obtengo de la extracción de información, ya vamos a ver los métodos de extracción de información. Bueno, hay que trabajar un poco con eso, si no, la universidad no existiría, nosotros no teníamos que hacer, ¿no es cierto? Héctor, si lo que sacaríamos de acá sería directamente la ingeniería para obtener el nuevo producto, no tendríamos trabajo. Entonces, bueno, después con esta información que nosotros traemos, tenemos que trabajarlo, ¿sí? Para obtener un modelo, ¿sí? Que no sea útil, ¿sí? Un modelo que sea útil. Y luego simularlo, como decíamos, para validar ese proceso de ingeniería inversa. Entonces, como les decíamos al principio, vamos a ver un par de ejemplos donde arranca así fuertemente la ingeniería inversa, que es en la Segunda Guerra Mundial, donde hay fue una bisagra en la historia, digamos, del siglo XX, muy duradera en el tiempo, que impactó a nivel mundial y que requirió de esfuerzos tecnológicos de todos, lamentablemente para la guerra, pero hizo que, digamos, muchos desarrollos de ingeniería inversa se arranquen, digamos, en esta época, que buscaban todos tomar lo mejor que tenía el enemigo para hacer mi desarrollo propio, o mejorar mi desarrollo con el avance del otro, ¿sí? Muchas disciplinas se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ingeniería inversa, o sea, formalmente es como que nace
en esta época. Incluso investigación operativa también nace en la Segunda Guerra Mundial, muchas disciplinas que después perduran y se hacen útiles, digamos, en otro ambiente. Algunos casos, digamos, la máquina Enigma, digamos, que era la máquina de cifrado, bueno, conocida por la película de Alan Turing, digamos, hizo bastante conocida, cuando capturan uno de los aliados, la reproducen y en base, digamos, a esa máquina después desarrollan lo que se conoce como la primera computadora, digamos, para poder descifrar los mensajes. Es un caso testigo, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Otro es la del bombardero B-29, el bombardero de largo alcance que tenía Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que lo usaba en el Pacífico y en la Guerra del Pacífico, y unos aviones tienen que aterrizar en Rusia, ¿sí? Por una cuestión de logística, y los rusos... Por emergencia, claro, porque tenían la orden de no aterrizar en Rusia, estaba la orden de no tener que aterrizar en Rusia. Esta era un arma estratégica que tenía Estados Unidos, que daba una ventaja respecto del resto del mundo. No había nadie que tuviera un bombardero de largo alcance, con el armamento que tenía. Esto era un arma estratégica. Y si bien eran aliados, fíjense, tenían la orden de no aterrizar en Rusia. Sí, sí, era, como dice Leo, era, digamos, lo más avanzado de su época, ¿sí? Armas por control remoto, la primera dispositivo de aviónica, digamos, para controlar el vuelo, ¿sí? Y, como decía Leo, aterriza uno en Rusia y los rusos, obviamente, no se lo devuelven más. Claro. Y se ponen a trabajar en ingeniería inversa, ¿sí? Se ponen a trabajar tan conscientemente en ingeniería inversa que hasta reproducen, digamos, en el modelo que aterrizó, había una máquina de escribir, ¿sí? Entonces los rusos hicieron la máquina de escribir, no sabían para qué, pero en su modelo estaba la máquina de escribir también, copiaron absolutamente todo, digamos, e hicieron el Tupolev T4 que tenía las mismas prestaciones y un poco más porque los materiales que usaban eran más livianos. Entonces, hicieron una mejora, ¿sí? Hicieron una mejora también sobre el B-29, que era lo más avanzado que existía en ese momento. Y en ese momento, claro, aterrizan creo que tres aviones en Rusia, y a uno lo desmantelaron completamente, otro quedó intacto para hacer pruebas de vuelo, y uno, sí, lo desarman y lo vuelven a armar también. Veíamos recién cuáles eran los objetivos de la ingeniería inversa y cuáles eran las etapas. Obviamente, entonces, materiales, procesos de fabricación. Entonces, para poder desarrollar la ingeniería inversa, no solamente copiar, desarmar las pruebas de vuelo, la validación que vimos en las etapas también, y bueno, desarmar y volver a armar como procesos de fabricación, o sea, todo para realmente hacer una ingeniería inversa. Y creo que fue más o menos el proceso, duró un año, en donde, claro, habían aterrizado los tres B-29, y hay un desfile militar conmemorando, no me acuerdo si era o la Revolución Rusa. Bueno, resulta que estaba incluso el embajador de Estados Unidos presente, y pasa el desfile y pasan los B-29, los aviones. No sé, le habrán dicho que lo vamos a devolver. Y pasan los aviones y por ahí pasa un cuarto, como si aterrizaron tres, y ahí le muestran, claro, que ya estaba plena Guerra Fría, ya lo habían reproducido. Sí, sí. Y bueno, lo último, digamos, el último ejemplo es el modelo japonés, digamos, de ya la posguerra, ¿sí? Donde se promueve la ingeniería inversa, ¿sí? Ya como una disciplina. Mejora continua, digamos, mejoras incrementales, el Kaizen, ¿sí? De los japoneses, donde emplean masivamente ingenieros para hacer esto, mejora continua, ¿sí? Y un caso emblemático, digamos, es lo que hace Honda, ¿sí? Ve que en la posguerra, en Italia, ¿sí? En Italia y en Alemania, la gente se movía, trabajaba y movía las cosas en pequeños ciclomotores, y veían que eso iba a ser el futuro, digamos. Entonces, tomar estos ejemplos y desarrollar un vehículo de esta característica que sea
económico, fácil de arreglar en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y que sea muy económico en cuanto a su fabricación y en su mantenimiento. Y desarrollan la emblemática, acá le llamamos de cono, llegó a ser, pero era Super Q, se se llama llamaba el el producto. Es el vehículo más a motor, más con mayor número fabricado en la historia de la humanidad, ¿sí? Más de 100 millones de vehículos, ¿sí? Se fabrica hasta ahora. Y nació de un proyecto de ingeniería inversa. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, o sea, los chicos de hoy tal vez no saben, hoy vemos a Japón como una potencia económica, industrial y un lugar, digamos, de super tecnología. Pero yo me acuerdo cuando era chico que uno, o sea, o miraba juguete y decía, porque encima decíamos Made in Japan, ni siquiera pronunciábamos. Y es como que era sinónimo, no, esto es o trucho, o esto es una copia. Es como que había un mito, como lo chino de hoy en día, un poco. Que igualmente, digámoslo así, porque chino puede haber un montón de cosas. Pero fíjense cómo la ingeniería inversa fue desarrollando y hasta llegar hoy en día a que Japón es una potencia tecnológica. Bueno, y en ese trayecto, digamos, del desarrollo industrial, hoy estamos hablando de la digitalización, como la era nuestra, digamos, que estamos viviendo, donde estamos hablando de industria 4.0, el Internet de las cosas, no sé, ya hoy no podemos hablar de hacer ingeniería sin digitalizar, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver cómo digitalizamos, digamos, con este ejemplo que vamos a presentar, un muy humilde ejemplo nuestro que metimos, cómo se puede digitalizar fácilmente o también con las herramientas que están disponibles, los escáneres, ¿sí? Y acá pusimos un ejemplo también que la misma afeitadora, digamos, a medida que los productos se tornan más orgánicos o ergonómicos, digamos, el diseño CAD ya es imposible de hacer, digamos, sentándose a diseñar. Uno lo tiene que hacer primero el objeto y después levantar los datos, ¿sí? Bueno, y si vemos un estudio de diseño, ¿sí? De la década del 60, vemos artistas que están dibujando en un tablero, ¿sí? Y vemos una maqueta sobre la cual están trabajando, una maqueta que parece ser en arcilla, digamos, ¿sí? Y si vemos un estudio de diseño actual, ¿qué pasó? Exactamente lo mismo, digamos, o sea, un nuevo auto se desarrolla de esta forma. ¿Por qué se hace en arcilla? Porque ¿por qué se hace en arcilla llegado a una escala real? Porque es la única forma de ver cómo inciden las luces, ¿sí? Sobre el objeto real, ¿sí? Entonces, una vez que lo tenemos al objeto real, le hacemos la ingeniería inversa para, ¿sí? Tener todo el desarrollo del producto, ¿sí? Entonces, claro, vemos cómo en la historia, digamos, siguen apareciendo los artesanos, siguen apareciendo los artistas, ¿sí? Para poder después llegar con el desarrollo de la ingeniería, llevarlo a algo que se pueda fabricar. Fíjense que recién hablábamos que estábamos en la era de la digitalización. Hoy no se discute que ingeniería se hace con estas herramientas. Pero fíjense que, en este caso, el desarrollo de un producto emblemático como un auto, como todavía perduran técnicas de este tipo, porque hay tecnologías que no pueden reemplazar el tacto, por así decirlo. Bueno, entonces, después de esto, sí nosotros necesitamos el modelo geométrico. ¿Cómo entonces, a partir de esto, podemos obtener un modelo geométrico? Ahí entonces vemos el tema de ingeniería inversa. Fíjense que no es un autito cualquiera, ¿no? Y ¿se acuerdan las etapas que habíamos dicho? La primera etapa de ingeniería inversa era obtener los datos. Entonces, sobre el modelo de arcilla, este modelo que está hecho en arcilla, está puesto en una máquina de medir, ¿sí? Según una máquina de medir de grandes dimensiones, digamos, para ir palpando y tomando puntos, ¿sí? De ese objeto que ya es un objeto real. Y bueno, aparecen
todos los software y todas las herramientas de diseño para ir desde una pieza real hasta un modelo digital. Esto también acá hay que tener siempre presente lo que hace un rato decía Víctor, que estos son herramientas. La herramienta por sí sola no hace nada, no resuelve el problema. El problema lo resolvemos nosotros con una herramienta. O sea, los conceptos están en el usuario, en la persona. Bueno, habrá la siguen necesitando, o sea, sigan estudiando, chicos. Tenemos mucho trabajo para hacer. O sea, las herramientas nos ayudan mucho, pero requiere de un conocimiento y de que alguien como nosotros las pueda manejar. ¿Sí? Y esa también estaba puesta a veces, porque muchas veces, bueno, hay que hacer ingeniería inversa, como por ejemplo mantenimiento, se me rompen los engranajes del torno. Uy, tengo que reparar esto, un torno viejo, no tengo repuestos, no tengo los manuales. Bueno, hay que reconstruir. Entonces hay que ubicarse qué herramientas de la tecnología, qué herramientas disponibles tengo para resolver ese problema. No hay que pensar siempre, voy a necesitar la super tecnología escaneo 3D para reconstruir esta transmisión. No, en ese caso, bueno, como decimos, como nosotros sabemos cómo está hecho esto, ya sabemos cómo reconstruirlo. O sea, el perfil de un diente tendrá una forma súper estudiada, que no la puedo relevar a lo mejor con un calibre, pero yo ya sé que el perfil del diente es una curva devolvente. Ya la estudié, ya sé cómo es. Entonces, tal vez no la tengo que medir. Puedo medir otros parámetros, y midiendo otros parámetros yo ya sé, entonces, cuál va a ser el módulo del engranaje, puedo contar los dientes. El resto de las medidas sale midiendo simplemente. Pero entonces, siempre hay que ubicarse, ver el producto, y de esa manera saber qué tecnología aplicar. Bueno, y acá entonces ya empiezan a aparecer cuáles son las tecnologías disponibles para digitalizar un producto. Porque de ese auto de arcilla, después nosotros tenemos que pasar a un modelo digital. Porque las superficies que se utilizan en los modelos digitales son, bueno, superficies con una fórmula matemática, todos, digamos, utilizan las mismas superficies. Entonces, esa superficie hecha a mano se tiene que pasar a un modelo digital en donde todo, digamos, las superficies tienen ciertas características de continuidad de curvatura, de tangencia. Bueno, a veces para digitalizar, muchas veces se puede decir que habrá podemos hacer clasificaciones en base a distintos criterios. Un criterio podría ser de manera de digitalizar con contacto o sin contacto. Dependiendo qué es lo que tenga que hacer, será mejor una u otra aplicación. Una máquina de medir con contacto, todas las que mostramos eran con contacto. Y cada una tendrá sus características, sus ventajas y desventajas. A veces las ventajas pueden ser técnicas o pueden ser económicas. El tiempo es una variable muy importante también. Y la aplicación también. Ahora vamos a ver que también el tema de la digitalización puede ir hacia la ingeniería inversa o también hacia el control. Parte de control de calidad. Control de calidad, que es lo que se suele hacer con este tipo de máquinas. Con este tipo de tecnología encuentra mucha aplicación en lo que es control de calidad. Bueno, ahí ya tenemos un escáner, digamos, que está digitalizando sin contacto. ¿Sí? Una tapa de cilindro, ahí la forma es muy relevante. Obtener la digitalización de la forma es muy importante, porque diseñar todas estas formas con las herramientas que hay disponibles es complejo. Poder escanearlo y obtener de eso un sólido nos da una ventaja realmente importante. Incluso se pueden combinar dos tecnologías a la vez. Eso, bueno, nos puede dar algunas ventajas. Y bueno, acá sí, ya algunas imágenes exclusivamente de escaneo 3D. Cuando hablamos de escaneo 3D, a veces en las máquinas, o sea,
digamos, la digitalización con contacto se puede incluir como un escaneo 3D o no, pero bueno, acá ya estamos hablando, sí, específicamente de escaneo 3D. Hay distintas tecnologías. Acá está escaneando Una caja, una transmisión. Sí. Hay distintas tecnologías para escaneo 3D. Bueno, las más conocidas pueden ser fotogrametría, luz estructurada o láser. Fíjense, vieron que seguro que todos en algún momento hemos utilizado Google Maps y podemos poner la vista de satélite y vemos en una ciudad y están los arbolitos, los edificios. Yo digo, hay una persona que está dibujando todo eso, es imposible. Bueno, en base a lo que sería fotogrametría se reconstruyen modelos 3D, Después, otras tecnologías para, en base a, digamos, a un procedimiento, poder levantar un modelo. Todo lo que estas tecnologías intentan hacer es obtener una nube de puntos. Después, con esa nube de puntos, la idea sería obtener una malla. ¿Qué puntos adyacentes, entre qué puntos adyacentes podemos construir una malla? Y después está el trabajo interesante. Con esa malla obtener un modelo geométrico que nos sirva. Que se suele utilizar con los personajes de animación para levantar la cara de un actor, por ejemplo, y los rasgos. Entonces con marcadores. Marcadores, sí. Sí, después las otras son combinaciones de cámara y láser, digamos, las tecnologías son una combinación de tomar imágenes y medir. Y procesar, no es menor. No es menor, es un desarrollo importante. O sea, detrás de esto hay años de investigación, de desarrollo y perfeccionamiento. Bueno, y acá incluimos un pequeño video, si lo podemos reproducir, de un evento que hicimos en nuestra facultad. Un evento de escaneo 3D. ¿Sí? Ahí va a aparecer Macarena. Donde mostrábamos, bueno, podemos ver el escaneo en tiempo real, digamos, ¿sí? Está escaneando una persona, con lo complejo que es escanear una persona, ¿sí? El software de postprocesado tiene una compensación del movimiento de la respiración, ¿sí? El movimiento del pecho. A esa velocidad escanea, ese escáner, que es un escáner profesional, digamos. Sí, digamos. 80 fotos por segundo. Por segundo. Y esa es la imagen sin postprocesar, digamos. ¿Sí? Después postprocesada es real, la persona. Escaneamos a otro chico también que tenía un tatuaje, una pulserita, el tatuaje, todo, lo podíamos hacer igual. Lo único que nos sale es el pelo, ¿no es cierto? Así que con el dedo no tenemos problema. Claro. Bárbaro. ¿Eso usan los dentistas también para...? También. Sí, hay esta tecnología. Obviamente, cada equipo tendrá un rango de aplicación. Entonces, habrá equipos diseñados específicamente para aplicaciones en la industria dental. Sí. Claro, sí. Incluso, bueno, nosotros no pusimos nada. Hay tecnologías también como por ejemplo, tomografías industriales, en donde, bueno, por ejemplo, un bloque de un motor que se ha fundido, claro, uno de las inspecciones es inspección visual por fuera, o puedo hacer tintas penetrantes, partículas magnéticas, bueno, ultrasonido. También puedo hacer, por ejemplo, una tomografía, lo que vendrían a ser una especie de rayos X en tiempo real. Entonces se puede ver si tienen defectos internos. Bueno, y ahora vamos a pasar, si tenemos... Está bueno siempre ver estos conceptos que nosotros queríamos acá transmitirles con algún ejemplo. Y algún ejemplo práctico, digamos, sencillo, en donde tal vez no quedemos
como que la tecnología no supere al concepto, para poder transmitir el concepto era la idea. Bueno, muchos conoceremos esto es un proyector de perfiles. Es un instrumento muy común en cualquier, digamos, oficina de control de calidad, en donde yo coloco una piecita sobre una mesa y la proyecto y lo que veo es el contorno bien definido y magnificado una cierta cantidad de veces. Bueno, tal vez es una herramienta, a lo mejor no que está en desuso, pero que tal vez le falten funcionalidades, ¿eh? Porque, bueno, ahí yo puedo medir, pero me faltaría, ahí en el proyector de perfiles, la parte de digitalización, por así decirlo. Bueno, fíjense, esto es simplemente una foto sacada y ampliada. A partir de esta foto, la idea es, entonces, tratar de reconstruir un modelo geométrico. Bueno, para sacar las fotos hay factores a tener en cuenta, como luz, sombra, cómo saco la foto, tener cuidado con efectos de perspectiva. Bueno, hay varios. Fíjense, en este caso, puede ser que acá en esa foto, fíjense, se ven bien los detalles de la superficie, tal vez, en esta no, pero lo que a mí me importa es tener el contorno bien definido. Entonces, tal vez a mí me conviene tener una foto de este tipo antes que una foto de esa. Bueno, y en la foto, fíjense que se coloca una escala gradual. Ahora vamos a ir viendo por qué. Fíjense que también en la foto, acá hay estas líneas, están trazadas en la pantalla, no están en la hoja de papel. Es decir, yo acá trazo una línea vertical y veo que está coincidiendo con la línea vertical de la hoja que yo pongo debajo. Eso, entonces, yo ahí puedo evaluar el efecto de perspectiva. Imagínense que si yo saco la foto así, es como que las líneas cuadriculadas se abrirían, claro. Entonces, bueno, son detalles, pero que después, a la hora de empezar a tratar de armar el modelo, bueno, influyen mucho. Te simplifican el trabajo y reducen, digamos, los errores que uno puede estar cometiendo. Bueno, acá, fíjense, ahí estaría en el vértice del triángulo, imaginemos que está el foco de la cámara. El foco de la cámara, y claro, yo es como que estoy viendo en un cono. Por eso siempre va a existir el efecto de perspectiva. Entonces yo tengo el foco a una distancia respecto del plano de la hoja donde tengo la regla, la escala graduada. Y, fíjense, acá la distancia del foco, el espesor de la pieza, la medida, digamos, relevada sobre la foto, la medida de la foto, yo acá en este plano tengo apoyada la regla, y la pieza tiene un espesor. Entonces la medida real tiene una leve diferencia con respecto a la medida sobre la regla. Bueno, ¿cuánto es esa diferencia? Va a depender del espesor de la pieza. Fíjense que esto sale por proporción de triángulos nada más. Entonces, la medida real, fíjense que la medida real, acá, va a ser la medida de la foto. Fíjense que si EP, o sea, el espesor de la pieza, fuera 0, fuera una monedita, me queda df menos 0, df sobre 1, y me queda que la medida real es igual a la medida de la foto. ¿Se entiende entonces que ese efecto va a depender de la pieza que yo ponga ahí? O va a ser, digamos, menos significativo si yo cada vez amplío más me pongo más lejos. Es como los rayos del sol a nosotros nos llegan paralelos. Bueno, hay algunas consideraciones más. Muchas veces ocurre esto, en donde de un lado de la pieza tengo un espesor, del otro lado otra. Pueden ser aspectos a tener en cuenta, o tal vez no, porque pueden ser insignificantes. Bueno, y en base al método, acá, fíjense algunos resultados. Fíjense que la medida de la foto y la medida real
Fíjense que en algunos casos, o sea, estamos hablando de décimas de error que podemos llegar a tener con este método, que para algunos casos puede ser, digamos, un error admisible. Bueno, y tratamos de hacer nosotros eso con un trabajito que nos habían encargado, volver a levantar la geometría en un mango de un destornillador. A partir del mango, bueno, cuando uno tiene que levantar la geometría, entonces, antes de elegir, o sea, lo primero que tengo que hacer es enfocarme en el producto, como decíamos, en la forma. Cuando yo lo veo a esto, empiezo a mirar, yo de esto ya puedo obtener algunas características, se llama así, la idea es obtener características. Y en este caso yo quiero características geométricas. En este caso yo puedo con un calibre medir. Yo entonces ya me doy cuenta, esto es un perfil de revolución. Entonces yo ya voy obteniendo algunas características geométricas. Y bueno, fíjense, ahí está nuestro proyector de perfiles digital, que ahora lo vamos a ver, ahí fíjense. Esto no se sorprendan. Fíjense. Nosotros cómo lo armamos, una máquina de fotos, un plafón retroiluminado, la máquina, entonces es como que tratamos de hacer ese proyector de perfiles, pero con salida digital. Bueno, algo más o menos. Obviamente esto es una foto, algo armado para el ejemplo, para mostrar. Esto se puede perfeccionar en el sentido de, teniendo esos cuidados que hablábamos, se pueden obtener definiciones realmente interesantes. Y bueno, aparecían después ahí, ¿cómo se hace esto? Bueno, siempre vamos a necesitar alguna herramienta de diseño. Hoy existen un montón de herramientas. Esta es una, bueno, muy utilizada, en donde yo esa foto la puedo insertar en lo que es en la pantalla, y sobre esa foto es como que empiezo a dibujar. Bueno, yo puedo dibujar sabiendo que, por ejemplo, el diámetro mayor lo puedo medir con un calibre, que tal vez es una herramienta más precisa que obtener la medida en la foto. Entonces con esas, digamos, por esos dos caminos yo voy aproximando y levantando la geometría. Entre medidas reales, digamos, y otras que las voy tomando de la fotografía. Y es muy probable, yo no lo sé, pero es muy probable que, digamos, la curva que describe el perfil sea un spline, porque todos los software trabajan con un spline. Puede ser de control local, control global, bueno, puede haber distintas, digamos, cuestiones más finas, pero seguro que esto sería, no es, lo que yo, digamos, intuyo como persona que hace la ingeniería inversa, es que no está hecho, por ejemplo, con arcos de círculo, está hecho con un spline. Eso genera superficies de estilo, después, bueno, tienen cuestiones que los diseñadores industriales manejan muy bien. Bueno, ya con un perfil, digamos, ya podemos modelar, ya podemos tener un sólido, ¿sí? Una superficie. En este caso se generan superficies, pero también, por ejemplo, en este caso, era una pieza bicomponente, bueno, las cortamos para evaluar profundidades de hasta cuándo, digamos, iban cada componente. Ahí se ve un poquito oscura, pero bueno, se ve más o menos. Está el modelo obtenido y el modelo versus la foto. Bueno, la idea era verlo, ver con una tecnología muy simple cómo hacer el inverso. Claro, pero la idea del concepto. Del concepto, claro, ir al concepto. Ahí tenemos también. Claro. Después, claro, todas estas tecnologías muchas veces están asociadas a lo que hoy conocemos como impresión 3D. Entonces, fabricación aditiva. Claro, desde yo tener un modelo 3D puedo pasar a un modelo físico en cuestión de horas, a lo mejor minutos, bueno, dependiendo, ¿no?
para aplicaciones militares, por ejemplo, hoy en el frente de combate, o sea, con un escáner 3D, una impresora en metales, pueden tener un repuesto en un momento de ciertas cosas. Entonces, hay aplicaciones, lugares que justifican, digamos, ciertos usos que se están utilizando. Así como decíamos recién, esta es una tecnología de impresión 3D, FDM, una de las tecnologías más simples, más básicas, pero existen un montón de otras tecnologías. Pero bueno, lo mismo, la idea es que lo importante es el concepto, no la tecnología en sí que utilicemos, ¿no? Bueno, y hasta acá llegamos. Esta es nuestra presentación. Si tienen alguna duda, si tienen una consulta, consulta. cualquier cosa, algún... Sí. ¿Se puede considerar como un beneficio de la inversa el tema de la sostenibilidad o el cuidado del medio ambiente? Debido a que uno piensa en mejorar a través de la inversa, por lo mejor, el tema de los desperdicios. Bueno, es interesante la pregunta, porque algo que no mencionamos, ingeniería inversa, aplicado, por ejemplo, al tema arqueología. Se está, patrimonio histórico. Todo lo claro, que es patrimonio histórico. Desde ese punto de vista hay muchas aplicaciones, porque decíamos, para levantar el modelo digital lo puedo hacer con contacto o sin contacto. Obviamente hay casos en donde con contacto puedo dañar el objeto, sobre todo hablando de reliquias. Entonces, bueno, en ese caso... Sí, 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 sí. Sí, hay ejemplos. Yo vi un video la semana pasada de Smithsoniano. El Museo Smithsoniano que tiene un banco de animales guardados, refrigerados, digamos, embalsamados. Preservados, Bueno, lo están claro. escaneando a todo. Escanea, el Smithsoniano escaneó todo lo que es la cápsula del Apolo 13. Escanearon completamente. ¿Para qué? Para tener una experiencia de estar adentro, digamos, de la virtual. O sea, hay mucho de lo que es diseño también, lo que son esculturas, y se van deteriorando con el tiempo. Todo lo que son esculturas que están al intemperie en Europa, sufren por la lluvia ácida, es un problema realmente serio. Se puede guardar toda la información, ¿sí? Y es una información que no se puede reproducir, o sea, Miguel Ángel no está más. O sea, entonces, poder guardar toda esa información es realmente muy importante. Escenas del crimen también. Ajá, sí, se sí. utiliza para escenas del crimen, para accidentes. Para el área de medicina se está usando cada vez más. Acá nombraban para los dientes, digamos así, para reproducir un diente ya es común. Sí. Pero para hacer una prótesis, cuando me tienen que hacer una prótesis para mí, bueno, tiene que entrar solo en mi pierna, digamos. Entonces, incluso estas tecnologías, obviamente, habrá, digamos, equipos profesionales, y estas tecnologías ya tienen tal grado de maduración que existen equipos hobbyistas, por así decirlo. Obviamente, impresoras 3D ya cualquiera puede tener una en la casa, cualquiera que tenga interés. No es, el factor económico ya no es un limitante. Bueno, para escáner 3D incluso también existen equipos hobbyistas. nosotros Bueno, en el laboratorio tenemos uno sí. que es didáctico, escala didáctica, no es para hacer trabajo de ingeniería inversa, Claro. pero tenemos la tecnología. También. En el celular, para celular bien. Sí, sí. Y por último, antes que nos echen ya, porque estamos, con el tiempo estamos jugados, les queríamos hacer una invitación, porque si pasa, ahí está. La UTN, Facultad Regional de Santa Fe, el año próximo va a ser sede del Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica y el Congreso Argentino de Ingeniería Ferroviaria. Y bueno, un año muy especial. Santa Fe cumple 450 años, es una ciudad de convenciones, históricamente, un polo educativo casi único en el país, digamos, con Córdoba y algunos otros más, en cuanto a cantidad de estudiantes y gente dedicada a la investigación por la población que tenemos, digamos, por el tamaño de ciudad que somos.
y se cumplen 70 años de nuestra facultad y 75 de la Universidad Tecnológica, así que todos estamos muy bien. Así que bueno, los invitamos 13, 14 y 15 de septiembre del próximo año. Nos salió ahí, estaba la página, Caife 2023. Para la página, sí, sí. Para- Se hace cada 2 años, nada más que en la pandemia no se pudo hacer, entonces se hizo de forma virtual el año pasado. Se hizo en San Nicolás. Sí. Y bueno, el próximo año salimos al estilo, esto es como el mundial, nos presentamos y salimos al estilo, ahora hay que hacerlo. Bueno, muchísimas Gracias. La pauta por la publicidad. Bueno, acá si quieren ver las piezas, quieren pasar y ver las piezas, están invitados. Otra colaboración entre facultades, nosotros tuvimos jornada de carrera, así que bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me gusta estar acá en este lugar. Acá dispersa en San Francisco, como con todos los modelistas que hacen difusión de la tradición de San Francisco, Sí, sí. un lugar. La verdad que muchas gracias. Estamos preparados. Amigos, todo. Yo iba a la facultad, Why?